Buenas noches, jóvenes. En un momento empezamos, por favor, jóvenes. Gracias. Buenas noches, enterado. Buenas noches. En un momento empezamos, jóvenes, por favor. Buenas noches, jóvenes. Empezamos nuestra clase. Vamos a continuar con la historia del derecho agrario moderno, las líneas de pensamiento que aparecen en las... Buenas noches, Mariana. Buenas noches a todas y a todos. Que aparecen en las diapositivas, jóvenes, pues son ideas extraídas del documento del profesor Ricardo Celedón de la página 611 a la página 620. Les indicaba, por favor, que está colocado en clase. Aquí vamos a empezar acá, jóvenes, a compartir el derecho agrario moderno. Básicamente encontramos acá hablar de una nueva disciplina que es una nueva disciplina jurídica, una nueva ciencia del derecho. Es la idea que conlleva esta historia del derecho moderno, como decía, ¿no? Como una disciplina, inclusive fundamentalmente autónoma del derecho civil. Así hablamos de ese origen, especialmente se va a dar en Europa, muy particularmente en Italia, de conformidad con los autores, pues acá también comparte la idea del profesor Ricardo Celedón y Celedón, de que surgió un movimiento, por decir así, separatista, pero desde la perspectiva favorable para el derecho agrario, para esta disciplina jurídica del jus civile, del derecho civil, así como ha ocurrido con otras ramas del derecho que se han ido perfilando como disciplinas autónomas del derecho civil, del jus civile. Así tenemos pues el origen del moderno derecho agrario, se ubica en Italia a finales del siglo XX, veíamos, y luego también aparece en España, Francia, Alemania y América Latina en el siglo teníamos acá jóvenes en el siglo XIX, en el siglo XX. Entonces, este es el nacimiento del derecho agrario moderno, de esta ciencia jurídica, como disciplina jurídica autónoma, fundamentalmente. Recordemos, es lo que se nos plantea acá, pues hay una época en la cual se resulta vigente y la historicidad de las características propias van a definir su existencia en cuanto a que tiene sus propios principios, su propio contenido, propia materia que regula jóvenes, pero asimismo sus propias características, sus propios institutos, incluso aparece una parte sustantiva, el derecho agrario sustantivo,
Y también tenemos el derecho agrario adjetivo, que se ha ido desarrollando poco, probablemente en nuestro país, en otros países. Al existir una jurisdicción agraria, ha ido cobrando mayor desarrollo, ha ido ampliándose. Me detengo un momento acá, jóvenes, para pedirles un gran favor. Acá, pues, hemos también solicitado a Ingrid, y muchísimas gracias por su colaboración, Ingrid, la compañera que nos administra el grupo de WhatsApp, para que ustedes pudieran, por favor, compartirnos su correo, su nombre completo y su número de carnet. Ahí un listado que nos generó Ingrid, pues se la volvimos a compartir para que si usted no aparece en ese listado, se pudiera agregar. Por favor, para ligarlo o ligarla en su caso a nuestra aula virtual de manera automática. Así les pedimos una gran colaboración, jóvenes. Por favor, creo que nos ayudaría muchísimo. Entonces, agradezco a Ingrid por el apoyo que nos está brindando en este sentido y estaríamos esperando el listado, jóvenes. Si fuera posible, pues todos, enhorabuena. Tenemos 250 estudiantes en este salón. Entonces quisiera agregarles, por ejemplo, lo mismo ocurrió con la sección anterior, la clase anterior, jóvenes, pues nos mandaron un listado actualizado y actualizamos esa información y también se decirles, cambió el enlace, pero les compartimos inmediatamente a los compañeros y lamentablemente uno también venía todavía con el correo no correcto, con algunos carnet con un dígito de más. Entonces les rogamos trasladar esta información a nuestra compañera Ingrid, a quien agradecemos infinitamente en su colaboración, para que en las clases futuras pudiéramos, pues, ustedes ingresaran de manera automática. Dicho esto, jóvenes, les agradezco desde ya su colaboración cuanto antes mejor para poder trabajar en esto. Muchas gracias, jóvenes. Siguiendo con esto. Entonces tenemos acá, así en Italia, especialmente jóvenes, en Italia donde se le va a dar tratamiento a esta nueva disciplina, a esta nueva idea, principalmente, digamos, más que disciplina, pues la idea fundamental de crear una nueva rama del derecho, forjar una nueva rama del derecho que tenga su especialidad y sobre todo da la importancia que tiene la actividad agrícola para una sociedad. De igual manera, la enorme importancia que tiene la ganadería para la sociedad. Probablemente todavía no se vislumbraba la actividad silvícola, jóvenes. Probablemente no. Es una visión muy temprana esto de la silvicultura como una actividad económica y hoy día ha tomado relevancia. Pero también acá, desde la perspectiva del aprovechamiento del agua, no es nada nuevo. Eso ha sido desde años, siglos, está estrechamente relacionado con la ganadería y la agricultura. Así tenemos, solo me permiten, entonces, en Italia apareció la escuela toscana y la escuela napolitana. La escuela toscana, respecto a esta nueva disciplina, procuraba, proclamaba y difundía la idea, jóvenes, entre los abogados, entre los legisladores, entre los interesados, para que el derecho agrario se le considerara como una nueva rama del derecho, una rama autónoma del derecho. Así que veremos más adelante, se realizaron varios cónclaves de carácter académico, especialmente en este país, a efecto de que participaran abogados, muy particularmente, pero también economistas, que pudieran dar sus aportaciones en relación a la creación de una nueva ciencia jurídica, el derecho agrario. En tanto que la escuela napolitana seguía manteniendo la idea de que el derecho agrario es el derecho civil y está regulado por el derecho civil como ha ocurrido desde siglos, desde tiempos, y no hay por qué hacerse problemas.
sencillamente es una actividad que se desarrolla en el campo, sí, pero ahí está el derecho civil normando esas relaciones que se dan en el campo, en la escuela napolitana. Sin embargo, como vamos a ver, dentro de, hay algunos factores de carácter económico, político, que van a ir impulsando esta idea, este movimiento autonómico respecto al derecho agrario. Y aparecen, como se indica en el documento, factores que permiten el nacimiento del derecho agrario, valga decir moderno. No porque haya un derecho agrario nativo, les decía Jorge, sino que sencillamente el derecho agrario que va a adquirir carta de naturaleza, digamos, como una disciplina jurídica más autónoma fundamentalmente, o sea, el nacimiento del derecho agrario. Entonces se señala el capitalismo como un movimiento económico en la ruptura del derecho privado y la evolución del esquema jurídico constitucional. Así tenemos acá el capitalismo, decía jóvenes, va a empezar a hablar de que la tierra realmente debe tener una concepción distinta de la que se tiene en el derecho civil. El dominio, la propiedad, y ahí está, sino que ya bajo la perspectiva del capitalismo, la propiedad se le debe concebir como un bien que se puede perfectamente colocar en el mercado. De ahí viene el concepto de mercado de tierras, que tenga movimiento, y que tenga movimiento, compra-venta, aprovechamiento, arrendamiento de la tierra, el uso de la tierra, el usufructo, pero fundamentalmente desde el punto de vista económico. Y que la propiedad, especialmente la tierra, jóvenes, es un objeto de producción que satisface las necesidades de la sociedad y que crea relaciones sociales de producción, en este caso determinadas y capitalistas, por ejemplo, o en su caso feudales, en el tiempo del feudalismo, o bien esclavista en el tiempo de la esclavitud, o bajo el régimen acá de la comunidad primitiva, gentilicio, pues muy bien, es un bien social, por ejemplo. Pertenece a la sociedad, a la comunidad, pero se aprovecha para trabajar y que coman todos, que participen todos y que todos la aprovechen, nadie en particular. Y de ahí viene, importante fue la legislación en materia comercial y económica, el capitalismo, ya que una de las ramas del derecho que va a tomar auge fundamentalmente bajo el régimen que inicia el régimen capitalista va a ser el derecho mercantil, especialmente denominado el derecho comercial y económico. Y también acá surge el derecho bancario, ya las instituciones que empiezan a surgir para fortalecer el trabajo agrícola y de manera general en la sociedad, digamos, los créditos en forma general, jóvenes. Entonces aparece el derecho comercial y el derecho que se conoce, perdón, materia comercial y económica. Y así hay una ruptura, se habla de la ruptura de la unidad del derecho privado, ya que el Código de Napoleón concibe desde el punto del derecho civil, del derecho napoleónico, jóvenes, prácticamente es inspirador de la nueva legislación civil que va a irradiar casi en todas partes del mundo y toma precisamente el derecho de la tierra, como se indica acá, resolvía el derecho de la tierra en el derecho civil, en el derecho de la propiedad, con el problema de que en materia comercial aparecen categorías de unidad y actividad, manteniéndose la tierra en esfera de la voluntad de los individuos. En el sentido siguiente, jóvenes, hay un mercado de tierras. ¿Quiénes quieren comprar? Ya no solo los señores feudales. ¿Quiénes quieren comprar? ¿Quiénes tienen dinero? Si son campesinos y atesoran dinero, tienen dinero, pues los campesinos compran la tierra. Y no necesariamente, acá se toma en cuenta al individuo. Y ha entrado en estas relaciones comerciales del capitalismo, donde lo que importa es el manejo del dinero, la circulación del capital. Y el Código Napoleónico, decíamos, jóvenes, acá agrupó en reglas propias el caso del comercio marítimo y terrestre en un solo cuerpo. Sin embargo, el auge del derecho mercantil se va a emitir leyes mercantiles bajo este modo de producción capitalista y se habla de prácticamente acá de un ordenamiento jurídico. Y en ese ordenamiento jurídico, en el tema mercantil, jóvenes, aparecen ya
regulados, establecidos los derechos. Y a partir precisamente de ese derecho objetivo, como decimos, arranca o se desprende el derecho subjetivo como facultad que otorga el derecho objetivo. Acá el derecho subjetivo, sería cada quien lo entendía y hacía a su manera, pero al formularse este derecho objetivo, mediante ley y ley escrita, jóvenes, acerca de la individualidad del derecho de propiedad. Entonces acaba a consagrarse el derecho del individuo a tener propiedad. Y cualquier individuo en la sociedad, recordemos también, se proclama la libertad, se proclama la libertad de las personas, y la fraternidad de las personas jóvenes. Entonces, fundamentalmente el tema de la libertad, cualquiera puede compartir en ese mercado de tierra. Eliminó la sociedad en estamentos y los privilegios jurídicos de los estamentos. La Revolución Francesa de 1789, a finales del siglo XVIII, y aparece Italia. Entonces, en Italia se empieza a estudiar con mayor profundidad doctrinaria el abordamiento o tratamiento del derecho agrario. Y hablamos acá en la otra clase, aparece de la doctrina fundamentalmente, Gian Gastone Bola, uno de los pioneros y prácticamente también conocido como el padre del derecho agrario moderno, como ciencia ya, como ciencia jurídica, no como una ampliación del derecho del jus civile para regular la actividad agrícola, sino que ya como ciencia jurídica, jóvenes, Gian Gastone empieza a difundir las ideas a través de la doctrina, se crea la revista de Derecho Agrario, donde aparecen discusiones doctrinarias sobre el tema, sobre la autonomía del derecho agrario, y también se va a crear en la Universidad de Pisa la primera cátedra o el curso de Derecho Agrario, y pues se la otorgan al profesor Gian Gastone Bola en 1922. De esa cuenta se habla de esa historia en proceso, de ese desarrollo del derecho agrario, del proceso de desarrollo autonómico o de la autonomía del derecho agrario. Se habla de algunas etapas. La primera se refiere al debate doctrinario sobre la autonomía del derecho agrario, en esta fecha, 1928-31. Del 31 al 32 aparecen aportación de distintos autores sobre el tema. Se promueven congresos jurídicos donde ya hay aportación de distintos juristas especialmente. Luego se aborda el derecho privado. En Italia todavía se dice si el derecho agrario forma parte del derecho privado o bien del derecho público. Luego la promulgación de la normativa de la reforma agraria, una ley agraria de reforma agraria en Italia, por esta época, 1950 más o menos. Entonces ya prácticamente se perfila como una disciplina autónoma del derecho agrario. Quinta etapa, el derecho agrario de la nueva contratación agraria, a la luz precisamente de las normas agrarias, de estas que se han emitido, ya no tanto a la luz ni al tenor del Código Civil. Sin embargo, la quinta y última etapa de este desarrollo del derecho agrario, jóvenes, acá se incluye en esta sexta la muerte del profesor Gian Gastone Bola, el creador precisamente de la idea de la autonomía del derecho agrario. Por eso se considera a Gian Gastone Bola como el padre del derecho agrario moderno. Sin embargo, surgen algunos seguidores de Gian Gastone Bola. Aparece el profesor Antonio Carrozza. Tuvimos la oportunidad de tener en Guatemala en un seminario académico sobre derecho agrario que se realizó en el país como parte de la promoción de actividad de esta naturaleza por parte de la Universidad de San Carlos y otras entidades. Pues tuvimos a Antonio Carrozza. De igual manera tuvimos en Guatemala al profesor Ricardo Celedón y Soledón, donde hablaban, al igual que acá, pues, de la teoría de la agrariedad. Esta teoría de la agrariedad, pues, insiste en la idea de que el derecho agrario tiene materia propia, tiene contenido propio, tiene
institutos propios, instituciones propias. Incluso se habla de que existe un derecho agrario adjetivo y existe también un derecho agrario subjetivo. Y una riqueza de aportación que se da a través de la teoría de la agrariedad del profesor Antonio Carrozza. Y hoy día, pues en Italia, al igual que en Guatemala, se sigue esta teoría de la agrariedad en cuanto a la autonomía de esta nueva disciplina jurídica que ha ido reforzándose cada vez. Esto en Europa, así vamos a ver, en España también, jóvenes, se promulgaron nuevas leyes respecto precisamente a al derecho agrario, que se inspiran en principios de orden social y ya no únicamente desde la perspectiva privada del derecho. En 1931, el campo notarial sostenía la independencia legislativa y doctrinal del derecho agrario, respecto obviamente al derecho civil. Luego tenemos uno de los autores importantes, algunos de los autores importantes en España, Federico de Castro y Bravo, Manuel María Zulueta, y grandes de cuatro connotados tratadistas agrarios. Está Alberto Mallarín Marcial, escribió el libro Derecho Agrario, realmente interesante, sobre la independencia legislativa y doctrinal del derecho agrario, repito, perfilándose esta disciplina hacia su autonomía. También está Agustín Luna Serrano, Juan José Sanz Jarque, José Luis de los Mozos, entre otras personalidades. Sin embargo, en España no se habla de una escuela española, como veíamos la toscana acá jóvenes, la escuela toscana en Italia. Sin embargo, en España no se habla de esa escuela, ya que de manera personal proponen las ideas estos tratadistas, estos autores, estos jurisconsultos. Sin embargo, se creó en España la Asociación Española de Derecho Agrario y la creación de la Revista de Derecho Agrario, y que se fue publicando y compartiendo con italianos, autores italianos especialmente, y vamos a ver de una manera, llegó a Francia, que ahí ha tenido muy poco desarrollo de la idea, dado la prevalencia del código napoleónico, que está imbuido del derecho civil en Francia. Sin embargo, llegamos a Alemania, también llegó la revista, a las ideas, tanto de España como de Italia, y ahí se inicia un movimiento doctrinario agrarista respecto a la creación de una nueva ciencia, la aparición de una nueva ciencia que tiene como objeto el derecho agrario. Y obviamente la autonomía del derecho agrario, jóvenes, se creó el Instituto de Estudio de Derecho de la Tierra en la Universidad de Göttingen, en Alemania. Esto en Europa. Luego llegamos a América Latina, un breve repaso. En América Latina se habla de la regulación de la producción agrícola. El derecho agrario precisamente va a ser para ellos no solamente, no tanto como en el derecho civil, nada más el derecho de propiedad, sino que se está hablando, como hemos indicado en otras clases, y se toma la propiedad como un elemento dinámico, un elemento desde la perspectiva inclusive del capitalismo jóvenes como objeto de trabajo, que se hace objeto del cual se hace uso para la producción de los bienes satisfactorios de carácter agrario de la sociedad. Así encontramos a México, el país con mayor adelanto legislativo agrario del continente, inspirador de una doctrina reconocida, de reconocida autoridad científica. Está el profesor Lucio Mendieta Núñez, mencionaba, no aparece acá, la profesora también Marta, la profesora Marta Chávez de Velázquez Jóvenes también contribuyó mucho en esto. En 1923 publica el profesor Lucio Mendieta Núñez El problema agrario en Guatemala. Pero quisiéramos agregar acá, y eso lo van a ver en el documento jóvenes, realmente a nivel constitucional, con la revolución que se llevó a cabo en México en 1919, 18-19, y luego la formulación de una ley agraria, la ley de reforma agraria. En la Constitución aparece, se consagra el principio de la tierra en función social.
y a partir de ahí se va a formular una reforma agraria. Entonces, de ahí México va a ser uno de los pioneros y después Alemania, especialmente la República de Weimar, y también aparece en la Constitución, pero más tarde, después de México, es precisamente este principio, y empezó con México. Luego llegamos a Argentina, ahí vamos a encontrar dos corrientes de pensamiento respecto a la autonomía del derecho agrario, pero vamos a ver desde dos perspectivas. Encontramos ahí en 1933 al profesor Raúl Mogapuru, uno de los también exponentes sobresalientes, el profesor Antonio Vivanco, con su obra Teoría del Derecho Agrario. Sin embargo, acá en Argentina, les decía, aparece una vertiente en relación a la teoría del derecho agrario y se considera que el derecho agrario, leo esto, jóvenes, una parte de la doctrina argentina se esfuerza por variar la concepción tradicional del derecho agrario, no así Antonio Viván, sino que aparecen otros tratadistas al concebir el derecho agrario como el derecho de los recursos naturales. Pero ¿dónde está la tenencia de la tierra, la explotación de la tierra? No solamente los recursos naturales, jóvenes, sino que fundamentalmente el uso, la utilización de la tierra. Es decir, aparece como una vertiente de pensamiento que trata de alejarse de la concepción tradicional del derecho a la tierra. Y la tierra, digamos, como un bien explotable para la satisfacción de las necesidades de hambre de la población. Asimismo, en Venezuela hay el nacimiento del derecho agrario, ocurre en 1960, al formularse una reforma agraria en este país, en 1972 principalmente, y aparece Ramón Vicente Casanova con su obra Reforma Agraria Venezolana en 1972. De igual manera, ahora Ramón Vicente Casanova sigue la idea, la tesis principal o la idea de que el derecho agrario se concibe como derecho de los recursos naturales, como apareció esta nueva idea, una nueva vertiente, si queremos, de la teoría en Argentina. Pero no obstante, jóvenes, ha ido en constante evolución hacia la autonomía, el derecho agrario, tratar de consolidarse como una ciencia jurídica. Encontramos Brasil, acá se habla de la autonomía legislativa, es decir, el derecho agrario se formula desde el poder legislativo como una norma autónoma que va a regular precisamente la materia que le corresponde, el contenido que le corresponde, bajo los principios que le inspiran y la naturaleza y las características del derecho agrario. Ahí encontramos autores como Joaquín Luis Osorio, Francisco Mata Cardoso, se señala el concepto del derecho agrario y se funda, al igual que tradicionalmente, como se venía concibiendo, el derecho agrario en el derecho de la propiedad. Aparece la obra de Derecho Agrario y Reforma Agraria de Fernando Pereira Sodero, una obra importante en materia de derecho agrario, perfilándose hacia la autonomía del derecho agrario. Luego Perú también hace su aportación en este tema. En 1979 se emite la Ley de Reforma Agraria. Ahí aparece Guillermo Figallo Andriensen como la figura de Gian Gastola Bola en Italia. También es un pionero que va a crear el Instituto Peruano de Derecho Agrario para dar mayor refuerzo, mayor fortaleza a esta nueva disciplina jurídica, a esta nueva ciencia. También fue profesor en las universidades nacionales y algunas privadas. Publicó cuadernos agrarios donde se recogen las ideas respecto a la evolución del derecho agrario como ciencia y también la jurisprudencia importante, es una recopilación de los fallos de las decisiones de los tribunales y que fue compartiendo con agraristas de América Latina y también con
estudiosos agrarios de Europa y de otras partes del continente. Luego en Costa Rica se formó una asociación de derecho agrario costarricense donde va a jugar un papel importante el profesor Ricardo Celedón. Y Celedón, de cuyo documento estamos hablando. También aparece el licenciado catedrático Rodrigo Barahona, un destacado agrarista. Ellos, además de la constitución de esa asociación, también se interesan en una fundación y aparece y crearon la Fundación del Derecho Agrario Internacional, cuya proyección va más allá de Costa Rica y va más allá de América Latina, tratando de tener intercambios con Europa, España, Italia muy especialmente, y acá vamos a ver un papel muy, muy importante, un vínculo muy importante que se va a dar entre Costa Rica e Italia, especialmente estos autores, el profesor, le decía Antonio Carrozza, que también va a venir a dar cátedras a la Universidad Nacional de Costa Rica, y también con autores de América Latina. Ese es el papel fundamental de la Fundación del Derecho Agrario Internacional, constituida en 1982. También abordan el tema de la docencia, cómo dar derecho agrario, qué dar en el curso del derecho agrario. Pero por otro lado, también realizar investigación en derecho agrario, investigación de campo y también investigación documental, para ir reforzando cada vez más los fundamentos de esta nueva ciencia jurídica. Publicaron el libro Temas de Derecho Agrario Europeo y Latinoamericano, precisamente con esa idea de enriquecimiento de la visión del conocimiento acerca del derecho agrario. Y luego, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, se creó el sistema de estudio de posgrado en Derecho Agrario, donde juega un papel importante el profesor Ricardo Celedón y Celedón. Y ha tenido relación esta escuela de Derecho, especialmente en el sistema de estudios de posgrado en Derecho Agrario. Ha habido una muy interesante relación con la Facultad de Derecho. Algunos colegas, algunos compañeros han ido a estudiar un posgrado de Derecho Agrario en la Universidad de Costa Rica. Entonces, Costa Rica ha pues, aportado bastante y sigue aportando bastante en el desarrollo y fortalecimiento del derecho agrario como ciencia jurídica autónoma, principalmente o algunos señalan independiente del jus civil. Obviamente surge del jus civil. Luego tenemos acá en Guatemala, disculpen, acá en Guatemala tenemos al profesor Guillermo Paz Cárcamo, ha escrito varios libros, revistas sobre derecho agrario, ha efectuado investigaciones sobre derecho agrario, guatemalteco, autor guatemalteco. Hemos hablado ya del profesor César Augusto Toledo Peñate y la definición que apareja el libro, lo que se incluye en el libro, en el libro del profesor Mario Benicio Castañeda Paz, que aparece precisamente en la compilación Derecho Agrario y Ambiental. Fue profesor de nuestra facultad en este curso de Derecho Agrario. De igual manera, el profesor René de León López tiene varios escritos, análisis, críticas sobre leyes agrarias, especialmente la ley del Instituto, la ley la ley de transformación agraria, creó el Instituto Nacional de Transformación Agraria, el papel que jugó en tanto existía este instituto, y también fue profesor de nuestra casa de estudios de Derecho Agrario. De igual manera, el profesor Mario Vinicio Castañeda Paz, que nos estamos apoyando en el libro de él para desarrollar esta parte de nuestro programa. Estos son tratadistas que han seguido la idea, la doctrina tradicional del derecho agrario y el derecho de propiedad desde la perspectiva jóvenes como un derecho dinámico, apartándose de la concepción divina absoluta del derecho de propiedad que aparece precisamente en
el marco del derecho civil. Entonces, esto es lo que agregamos en la historia del derecho agrario moderno. Repito, acá, y es lo que vamos a ver ya, se habla precisamente de una nueva disciplina jurídica, de una nueva ciencia, jóvenes, y el estudio de esta disciplina jurídica partiendo precisamente del estudio científico del derecho agrario. Si hay alguna pregunta, jóvenes, por favor, respecto a este tema, la historia del derecho agrario moderno, que surge a finales más o menos del siglo XIX, XX, y hoy día yo creo que ha ido perfilándose y cada vez se tiene como una ciencia jurídica autónoma. Y la otra parte del documento en cuestión, le decía, jóvenes, se refiere al derecho agrario procesal. Y lean ese documento, es bien interesante. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y si no, pues pasaríamos al módulo 3 de nuestro programa. Perdón, al módulo 2, jóvenes, a la segunda unidad. Y aquí estaríamos terminando el módulo 1. Pues si no hay preguntas, entonces, si me permiten, por favor, vamos a ver, me permiten, por favor, jóvenes, a compartir ya, entrar al módulo, por favor, al módulo 2 de nuestro programa. Tenemos acá, me permiten poner acá. Entonces tenemos ya el módulo 1 prácticamente. Entramos ya al módulo 2 de nuestro programa, jóvenes. Acá, el módulo 2 del programa, no habiendo preguntas, pues vamos a continuar, jóvenes. El módulo 2 se refiere a los antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias, principalmente, jóvenes. Entonces tenemos acá el módulo 2, antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias en Guatemala. Y antes de entrar acá, jóvenes, por favor, les refiero, vamos a apoyarnos en el desarrollo de esta parte, vamos a apoyarnos en el documento de Derecho Agrario Ambiental que hemos estado usando, que nos ha sido de mucha utilidad para esta parte. Entonces, pasaríamos a la página 90 y de la página 90 a la página 138. Entonces, va a ser de utilidad para nosotros, porque de la página 90 a la página 138. Pero también nos vamos a apoyar en el documento, una separata de la patria del criollo, del profesor Severo Martínez. Esta parte, jóvenes, se conoce como los principios de la política agraria colonial. Por favor, obtengan este documento, los principios de la política agraria colonial. Ahí vamos a encontrar este documento. Vamos a abordar este documento con el contenido de este documento en relación a los principios, el origen del latifundismo en nuestro país, en Guatemala particularmente. También vamos a tomar acá los acuerdos de paz en este módulo 2. Dos acuerdos de paz. El acuerdo de paz, situación agraria, sobre la situación agraria en nuestro país, y luego el otro acuerdo de paz, identidad y derechos de los pueblos indígenas. Esos dos acuerdos nos van a ser útil para esta parte de nuestro programa, jóvenes. Y algunos otros textos que vamos a ir mencionando, algunos otros libros. Por favor, entramos entonces en materia. Y se habla de la organización de la tierra antes de la colonia. Aquí vamos a enfocar, no vamos a entrar mucho a ver la organización social, la organización económica de Maya, la organización que existía en la civilización maya, jóvenes, que fue creada por el pueblo maya y en una porción de territorio que hoy se conoce, se denomina Mesoamérica, que incluye la parte sur de México, Yucatán, Mérida, Chiapas, Guatemala, el territorio de Guatemala, Belice,
el territorio beliceño, una parte, la parte de Honduras, la parte norte y la parte norte de El Salvador. Entonces, ahí está sentada la civilización maya, el pueblo maya que fue generando precisamente esa civilización. Y encontramos dentro de los autores, acá está en el texto, pero agregamos jóvenes, acá vamos a encontrar algunos historiadores de la colonia, especialmente frailes, algunos cronistas, como Diego López de Cogolludo, en su libro Historia de Yucatán, de igual manera Diego de Landa, en el libro Relación de las Cosas de Yucatán, del régimen colonial, agregan jóvenes que la forma fundamental de la tenencia de la tierra en esta organización social era de carácter comunal, fundamentalmente. No se conocía la propiedad privada, no se conocía la propiedad individual, personal. Quizás algo, digamos, incipiente, pero la forma fundamental de conformidad con esta información de los cronistas jóvenes, pues esa era de régimen comunal. Y luego más tarde encontramos a Lucio Mendieta Núñez, que hace un estudio del derecho precolonial, de las normas jurídicas o de las reglas de conducta, especialmente de las disposiciones de conducta que regía la vida de las personas en el campo en relación a la tenencia de la tierra, y también llega a la conclusión, jóvenes, la tenencia fundamental era comunal. Otro de los autores modernos, acá modernos, Thompson, a raíz del trabajo que ha hecho en esta área de Mesoamérica, en su documento La civilización de los mayas, con mucha fuente de información, también es, llega a la conclusión que la forma fundamental de la tierra en el régimen maya o en la civilización maya o bajo la organización del pueblo maya era comunal. Otro estudioso acá, mexicano, un abogado, Alfonso Villarrojas, en su libro Estudio de la Cultura Maya también, de la información, de las fuentes que tiene, no solamente, digamos, de las fuentes históricas, sino que también ya parte de los trabajos que realizó el Instituto Indigenista Nacional Mexicano, la información etnográfica de campo, pues llega a establecer esa tenencia comunal de la tierra. De igual manera, Valentín Solórzano Hernández, guatemalteco, jóvenes, en su documento de Evolución Económica de Guatemala, hace una propuesta en una actividad académica que se llevó a cabo en una institución denominada Integración Económica Social de Guatemala, también la forma fundamental de la tenencia de la tierra. De igual manera, no tenemos acá, pero al leer el Popol Vuh, al leer el Chiram Bailán, el Chumuyamín, y otros documentos indígenas jóvenes, como también el documento de los cachiqueles, los títulos de los coyoy, de esta parte de Quetzaltenango, también se desprende que la forma fundamental de la tenencia de la tierra en esta civilización era de carácter comunal, fundamentalmente. Y repito, no vamos a encontrar acá las relaciones, a entrar más, pero fundamentalmente sí nos interesa la forma fundamental de la tierra, jóvenes, en esta civilización. Luego llegamos ya al régimen colonial, entramos al régimen colonial, la propiedad agraria en la época colonial. Encontramos acá, y es ya de conocimiento desde pequeños, desde la primaria, jóvenes, sabemos la entrada de Europa a este continente, ocurre en 1492 con el denominado descubrimiento de América, al mando de Cristóbal Colón, italiano. Encontramos acá, llegan, conocen nuevas tierras,
y se desprende de que no se llevó a la India, sino que se llevó a otro lugar y le llamaron la India Occidental. Entonces, al llegar a estas nuevas tierras jóvenes, ahí también viajaron portugueses especialmente, pero se da una discusión en España, principalmente en España, jóvenes. Luego Italia igual y Portugal en relación a quién pertenecen esas tierras descubiertas. Sí, a España o bien a Italia, porque Cristóbal Colón fue el que realmente encabezó el grupo que fue descubriendo estas tierras, y Colón es italiano. Y luego también Portugal alega que las naves que pisaron que llegaron a estas tierras jóvenes eran portuguesas prestadas a la corona española. Y empieza esa discusión. Finalmente el Papa Alejandro VI, que tenía autoridad no solamente divina, de orden espiritual, sino que también tenía autoridad terrenal, pues va a zanjar ese problema. Y zanja el problema a través, por decir así, de un acuerdo, de un decreto, de una ley conocida como bula. Las bulas emite la bula intercaetera. Intercaetera significa entre dos. Una parte le corresponde a España y otra parte le corresponde a Portugal. En nada tiene que ver Italia en este concierto. Entonces, una parte hay a España y luego viene otra bula, incluso se habla de una intercaetera menor, pero acá zanja el problema. Y a la monarquía española le reconoce los derechos sobre estas tierras. Y esto implica, si queremos jóvenes, por otro lado, el despojo de los derechos a la tierra a los pueblos indígenas. El Papa, mediante esta bula, deja a los indígenas sin derecho a sus tierras. Obviamente, de manera general, en toda América, aquí estamos hablando de Guatemala, los mayas se quedan sin derecho a las tierras, porque prácticamente ese derecho, mediante esta emisión normativa de carácter divino y terrenal, está quitando el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales. Y vamos a ver, aparece para hacer, ya para tomar materialidad, si queremos, carácter operativo, jóvenes, para lograr entrar a estas tierras, pues se elabora por parte de España, por parte de un jurista, un abogado español, el documento conocido como el requerimiento. Y el requerimiento va a conllevar la justa guerra. Veamos qué es lo que dice el requerimiento. Dice, o sea, pedir, suplicar, no es tan suplicar, sino pedir, requerir, en términos probablemente de exigencia, dos cosas fundamentales con acá, y una tercera, digamos, consecuencia. Uno, requerir el reconocimiento de los reyes españoles como dueños y propietarios de estas nuevas tierras y someterse a esa autoridad. Uno. Dos, también se le requieren a los pueblos indígenas del continente, donde van llegando los españoles, se les requiere, se les pide que reconozcan la autoridad del Papa como la máxima autoridad espiritual en estas nuevas tierras. Y la consecuencia, les decía, si no reconoce ni la autoridad de la monarquía ni del Papa, pues se les hace la justa guerra. Y esta justa guerra va a traer como consecuencia, una vez que caigan rendidos, dominados, la esclavitud. Se les despoja sus tierras, se les despoja sus mujeres y se les despoja a sus hijos. Y se someten a la esclavitud. Y ahí aparece la encomienda. La encomienda como una institución jurídica, pero de contenido meramente económico,
para la explotación de la tierra, para el trabajo, bajo, ahí sí que sometimiento, digamos, bajo el carácter de relaciones esclavistas de producción, hasta la cuarta generación, En eso consiste pues el requerimiento. Y luego vamos a ver el repartimiento y encomienda. Pero vamos a encontrar mejor... Perdone que lo moleste, no sé si está transmitiendo diapositivas. Wow, sí, 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 fíjese, entonces, perdón y muchísimas gracias por la observación. Ahora, gracias, le agradezco mucho, sí, muchísimas gracias. Y ahora sí, ¿se aprecia? Sí, gracias. Muchísimas gracias, muy amable, sí, se me ve, por favor. Muy bien. Entonces le decía así brevemente, y diapositiva que les voy a compartir, jóvenes. Entonces las bulas papales, decía, jóvenes, el despojo, el requerimiento, la justa guerra, lo que conlleva el requerimiento. Luego vamos a ver el repartimiento y la encomienda, instituciones de las cuales nos va a hablar el profesor Severo Martínez en estos 5 principios de la política agraria colonial. Aparece en primer lugar, jóvenes, el principio del señorío. Luego, en este orden de ideas, aparece la tierra como aliciente. 3, la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. 4, la preservación de las tierras comunales de indios. 5, el bloqueo agrario de los mestizos. En cuanto al primer principio, el principio del señorío, ya decíamos, jóvenes, prácticamente al entrar acá los conquistadores o los invasores, como les denominan otros, lo cierto es que se da precisamente la conquista, jóvenes, así como se quiera decir, y prácticamente las tierras ya conquistadas, las tierras ya bajo dominio español, pasan a ser del rey, sustentado en la bula papal de la cual ya hemos hablado, pasan a ser del rey de España. Y el principio del señorío, entonces, va a implicar que el rey se constituye o se convierte en amo y señor de estas tierras. En consecuencia, los indígenas, los pueblos indígenas han perdido el derecho a sus tierras. Se ha extinguido ese derecho de los pueblos indígenas a las tierras que les pertenecían. Ahí nos habla el profesor Severo Martínez de 2 vertientes, la vertiente positiva y la vertiente negativa. Por favor, pongan atención a esto, pero agrego esto ahora. En cuanto a la positiva, es eso, que el rey se convierte en amo y señor de estas nuevas tierras. Y la negativa se refiere, jóvenes, a que única y exclusivamente el rey puede disponer de estas tierras y nadie más que el rey. Así que el rey puede regalar esas tierras, vender esas tierras, donar esas tierras o en su caso destruir esas tierras. Esa es la versión negativa. Y aquella persona que está habitando en un pedazo de tierra, en una fracción de tierra, ya sea chiquita o grande, pero sin ningún título obtenido del rey, es un usurpador de esas tierras. Ha entrado ilegalmente a esas tierras porque le pertenecen al rey. Es la versión negativa. En otras palabras, podríamos decir, desde el punto de vista de la ciencia política, jóvenes, sabemos que el Estado tiene 3 elementos esenciales: el elemento territorio, el elemento población y el poder o la soberanía, el poder político. Entonces, lo que sucede acá, el Estado español, de carácter monárquico, extiende su territorio. Se convierte, desde el punto de vista político y obviamente jurídico también, jóvenes, en territorio del Estado español. Están las tierras descubiertas y tomadas, conquistadas, si queremos, sometidas. Y obviamente únicamente el rey va a otorgar esas tierras. Aquellas tierras no otorgadas por el rey se consideran tierras rialengas. Por favor, recordemos esto, las tierras rialengas, que posteriormente, e incluso casi de manera reciente, hoy el lenguaje que se utiliza para ello son las tierras baldías, o los
terrenos baldíos. Hoy hablamos de terrenos baldíos. Pero bajo la colonia se hablaba de tierras rialinas, el primer principio. El segundo principio, jóvenes, dentro de esta política agraria colonial y el origen precisamente del derecho agrario, quizás no como ciencia jurídica autónoma, todavía bajo las directrices del jus civile, aparece la tierra como aliciente. Y la tierra como aliciente se proyecta en cuanto a que a la corona española había, se da en este sentido, joder. La corona española había expulsado a los moros más o menos en 1492 de su territorio. Los moros habían entrado a España hacía 850 años, habían invadido España, habían conquistado España, y España luchó hasta 850 años después logró expulsar a los moros en 1492, que más o menos coincide con el descubrimiento de estas tierras. Pero esa lucha interna de España contra los moros desgastó la economía o el presupuesto del Estado español. No tenía suficiente dinero para sostener precisamente la colonización. De esa cuenta, a los colonizadores, a los conquistadores, les dicen, señores, ¿quiénes quieren ir a América, a estas nuevas tierras? Pues, si se van como aliciente, como estímulo, como motivador, les vamos a dar tierra. En esa relación, jóvenes, aquí aparece la figura de las capitulaciones, como ciertos contratos, las capitulaciones entre el que se venía a América y el rey. Y se dice, bueno, la tierra que va a tomar, pues no se va a pasar de tantas caballerías, no se va a pasar de ciertos límites. Muy bien, tierra. Pero por otro lado también se les va a entregar mano de obra, barata, regalada, la mano de obra indígena, la mano de obra esclava. Porque una vez se les hace la guerra y como no hacen caso al requerimiento para someterse a la autoridad del rey y del papa, se les esclavizará a través de la figura de la encomienda, no individual, sino que grupal. Entonces, en eso consiste la tierra como aliciente. Entonces, las personas que se vienen acá tendrán que gastar algunos recursos para migrar y luego entrar a la guerra. Una vez ganada la guerra, pues a tomar la tierra. Muchos dicen, jóvenes, que las tierras que se tomaron, pues hasta donde alcanzaba la vista, dejando a un lado los términos de las capitulaciones. En eso consiste la tierra como aliciente. Es más, se indica acá en el documento del profesor Severo Martínez, es el inicio del latifundismo en Guatemala. Porque algunos colonizadores, conquistadores, tomaron hasta 100 caballerías de terreno, 500 caballerías de terreno. ¿Quién iba a decir que no? ¿Quién? Si ellos eran la autoridad que se estaban imponiendo. Entonces, es el inicio del latifundismo en nuestro país. Será pues como tenemos acá como resultado precisamente de esa entrega de tierras como estímulo, como aliciente, como motivador para esa comunidad. Y el sometimiento de la mano de obra, en el caso nuestro maya, en el caso del continente de la mano de obra indígena. 3, la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Una vez más o menos asentados acá en estas tierras, los conquistadores, los colonizadores que también vinieron en el marco de la conquista a colonizar, a asentarse, a producir. La colonización, decíamos cuando hablamos de INTA, consiste en el traslado de un grupo de personas de una tierra a otras, y al llegar a estas otras tierras, pues es para que se asienten ahí para su aprovechamiento y su explotación desde el punto de vista meramente económico. Y el desarrollo de ese lugar, indiscutiblemente, y un mejor nivel de vida para los que se ubican en ese lugar. Así, tenemos la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Entonces, acá ya se empezaron a formar las fincas, las haciendas, especialmente la producción del cacao, jóvenes. Muy poca producción del maíz, que se conocía poco por Europa. Algunos otros productos agrícolas, pero repito, especialmente el cacao. Y a la vez se introdujo acá el trabajo minero.
no como parte del derecho agrario, hemos visto, ¿verdad? Pero el trabajo de las minas, jóvenes, en el trabajo de las minas, pues se llevaban a las personas amarradas, incluso relata los documentos históricos, especialmente el documento de Fray Bartolomé de las Casas, el libro que se llama El inicio del dominio en las Indias, el dominio español en las Indias occidentales. Las personas se llevan a trabajar a las minas buscando oro especialmente, plata, pues se consiguió, pero no en la cantidad que se quería, pero muchas veces las personas que trabajaban ahí por la falta de alimentos, por la falta de sueños, trabajaban fuerte, a lo sumo aguantaban 40 días. Y muchos morían. Y se desvió un poquito la producción agrícola. Entonces viene acá, pues, pero no obstante ello, se dio la producción agrícola, incluso se introduce la producción ganadera, no la silvícola, jóvenes, y obviamente el aprovechamiento del agua. Sí se aprovechaba el bosque, pero no con fines meramente comerciales. La tierra como... Entonces acá la corona española dice, pero ¿qué gano? Si los colonizadores, los conquistadores se han convertido prácticamente en reyes chiquitos en esos lares, son los que mandan, son los que gobiernan, son los que tienen la economía, el poder económico, pero también tienen el poder sobre las gentes que trabajan, los esclavos. Bueno, ¿y España qué está ganando con esa conquista? España no está ganando nada. Razón por la cual entonces viene en principio la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales, a efecto de beneficiarse. O sea, de una buena parte. Entonces el rey habla de la composición. Aparte aquí hablamos de las capitulaciones, jóvenes, pero acá la composición, o sea, el arreglo. Señores, ustedes agarraron más de lo que se les dijo. Miren sus capitulaciones, miren los acuerdos de que llegamos, pero ustedes agarraron más. Prácticamente esas tierras son usurpadas, pertenecen al rey. Así que si las quieren tomar, muy bien, pues lleguemos a un arreglo, paguen, paguen algo. E incluso acá en esto de la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales, acá se habla, jóvenes, dentro de los estudios que se tienen respecto al famoso, digamos, registro de tierras. Acá tenemos el catastro como inicio del catastro para que se pagaran impuestos sobre la tierra. Y luego pagarse, uno, el pago del impuesto sobre la tierra, digamos, la tributación, pero por otro lado, jóvenes, pagar lo que se tomó de más, a efecto de que llegara algún ingreso, algún dinero a las cajas reales. Y efectivamente, a eso se refiere la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. En parte se benefició la corona española. Por otro lado, el cuarto principio, preservación de las tierras comunales de indios. Para el Bartolomé de las Casas, más o menos en este lapso de 1524 hasta más o menos 1530, 35 jóvenes, alzaba su voz a los reyes de España y le decía, señores reyes, mediante un documento que se conoció las 30 tesis jurídicas de Fray Bartolomé de las Casas, señores reyes, por favor hagan algo en relación a la reorganización de la colonia, de estas tierras, porque fíjese que la gente que trabaja las tierras, los esclavos, están muriendo, no solamente por la explotación tan fuerte, tan excesiva, de la mano de obra indígena, pero también las enfermedades los están acabando. Así que por favor reorganicen las tierras, pero especialmente la producción de la tierra, y denle libertad a los indígenas para que trabajen de manera libre, que ya no estén en encomiendas porque se están extinguiendo. ¿Y quién va a trabajar las tierras si ellos se mueren? Si los colonizadores, los conquistadores que vinieron, ellos no vienen con esa mentalidad, ni con esa práctica. Ellos vienen a vivir como reyes chiquitos. Por favor, hagan algo. Así, recogiendo esas inquietudes de Fray Bartolomé de las Casas y otros frailes jóvenes, otros frailes,
se emiten las famosas leyes nuevas o leyes de Barcelona en 1540, que en esencia busca la libertad indígena, la libertad de la mano de obra indígena, y que extinguir la encomienda, acabar con la encomienda. Entonces, dice muy bien que se organicen pueblos indígenas, que ya no estén bajo el mando directo de los españoles. Si fuera posible, digamos, de los padres, de los curas, de los sacerdotes, de los frailes, pero no así de los conquistadores, de los que tienen armas. Entonces se habla de la reorganización y efectivamente se proclama la libertad de la mano de obra indígena, pero por otro lado, se dice, muy bien, les vamos a dar a estos pueblos indígenas y les vamos a adoptar los pueblos indígenas o comunidades de indios o pueblos de indios, las comunidades de indígenas adoptan el carácter de régimen municipal. Y las autoridades de estos pueblos indígenas van a estar el alcalde indígena, van a estar los síndicos indígenas y los concejales. Y prácticamente estas autoridades indígenas van a ser como, cumplen un papel de bisagra entre la autoridad del rey y las personas que van a vivir en estas comunidades. Razón por la cual muchas veces por la excesiva explotación o el repartimiento del trabajo de los indígenas, se dieron los motines que el profesor Pedro Martínez denomina motines de indios, el levantamiento de los indígenas, precisamente por los impuestos, por el excesivo trabajo en el marco de este régimen comunal. Pero en sí el pueblo indio, el régimen de las comunidades de Siagones, se les va a dotar de dos clases de tierras. Las tierras ejidales y las tierras comunales o cementeras, también así se les conoció, mediante cédulas reales. Las tierras ejidales van a estar cerca del poblado. Obviamente siempre el ejidal es de carácter comunal, pero va a ser utilizado para los pobladores, para los vecinos de esa comunidad, de ese pueblo, para el pasto, el pastoreo. Ya se produce la actividad ganadera. También para leña, para hacer leña. Entonces, principalmente, jóvenes, los terrenos ejidales. Y mucho más grandes, más extensivos, las tierras comunales o denominadas, decía, cementeras, para el trabajo productivo propiamente, para el trabajo de la agricultura de manera intensiva y de manera extensiva, para las comunidades indígenas, para los pueblos indígenas. En este caso nuestro, para las comunidades mayas. Pero ¿qué conlleva esto? Tres ideas fundamentales. Esa preservación de las tierras conlleva tres ideas fundamentales en el marco de la reorganización de la colonia. Uno, que los mismos indígenas trabajen la tierra para que coman, para que sobrevivan. Ellos trabajan la tierra, saben trabajar la tierra. Producen maíz, frijol, calabazas, cacao, que produzcan las tierras. Incluso tienen animales, pero eso en los ejidales, que produzcan incluso en los animales, crianza de animales, especialmente para su consumo, para el consumo diario. Entonces, que ellos trabajen esas tierras para sí, ejidales y comunales. Uno. Dos, de lo que se produzca en esas tierras por parte de ellos, de los indígenas, pues que se venga una parte a España para la corona española. En consecuencia, ahora que sean tributarios de la corona española, amarrarlos, ligarlos como en su calidad de tributarios, en especie, obviamente, que paguen en especie, que nos manden cacao, que nos manden maíz, si fuera el caso, que nos manden frijol, que nos manden granos, y era muy, se apreciaban mucho las plumas de los animales, de las aves, pero de las aves en España particularmente, era mucho aprecio. Muy bien, que manden plumas de animales de lo que obtengan en estas comunidades, en su calidad de tributarios del rey. Porque si se aprovechan,
los hacenderos, los finqueros, los latifundistas de esa mano de obra, y ahora porque el rey no se puede aprovechar de esa mano de obra. Entonces se les da la calidad de tributarios del rey. Si queremos en otros términos, una doble explotación. La explotación por parte de los que están aquí y la explotación por parte del que está allá, el rey. 2. 3. Que también sirva como de reservorio de mano de obra barata y bajo el control de las autoridades indígenas, bajo el control de los caciques. Muy bien, si ya no sigue la esclavitud directa, bueno, los que se queden ahí, pues, que sirvan de eso. Pero obviamente aquí hubo una reclamación por parte de las autoridades, de los finqueros, de los hacendados, de los colonizadores. Dijeron, bueno, si quieren que se libere la mano de obra indígena, señor rey, pues venga usted a trabajar las tierras y nosotros nos regresamos a España. Pero eso sí, nos indemnizan. ¿Por qué gastamos para venir acá? Así que páguenos la indemnización, pues, y nos vamos y le viene a los indios. Ya no los esclaviza. Razón por la cual, en el fondo, el espíritu de estas leyes de Barcelona, las leyes nuevas, donde se pierde, porque continúa precisamente esa esclavitud. Solo que ya en unos casos a través, le decía Cajones, de la encomienda, en otros casos a través del repartimiento. El repartimiento pues, es decir, unos se van para acá, otros para allá, porque hay pedido. Aquí están pidiendo los hacenderos, mire, aquí necesitan 100 personas, que se vayan 100 para allá. Y luego en la ciudad las señoras necesitan 100 indias, 100 mujeres, 100 indígenas, y que se vayan a trabajar como domésticas para allá. En eso consistía el repartimiento de la mano de obra. Y eso lo hacían precisamente las autoridades indígenas, porque si no lo hacían, ay de ellos. Eran castigados públicamente, muchas veces ahorcados por no cumplir las órdenes del rey. Pero por otro lado también las comunidades mayas se levantaban en contra de sus autoridades por no protegerlos, por no ayudarlos, por no ser solidarios para con ellos en esta situación de tribulación. Y de ahí pues, viene, le decía jóvenes, el concepto, la idea de los motines, los levantamientos. Entonces las autoridades indígenas, decía, se convierten en bisagra entre la autoridad del rey y los requerimientos de las comunidades. Ese es el verdadero sentido de la preservación de las tierras comunales de indios. Y que sí se les entregaron tierras hoy. Finalmente, el quinto principio, dentro de esta política agraria colonial, pues de la relación entre español y mujer indígena, y en este caso mujer maya jóvenes, pues surge una nueva población, un nuevo ser, que ni es español, pero tampoco es maya, pero sí lleva parte de español y lleva parte de maya, en el caso de nuestro país, o en el caso de América, parte de indígena, y aparece el mestizaje. Y se fue generando, fueron creándose, se fue poblando, fueron acrecentando, fue creciendo la población mestiza. Y la población mestiza, jóvenes, también empezó a pedir tierras, como se les entregaba a los indígenas. Y particularmente en el caso de Guatemala, se les entregaba tierra a los mayas de carácter comunal, e incluso algunas las compraron mediante el ahorro en las cajas comunales de los pueblos indígenas, fueron adquiriendo a España, comprando al rey más tierras. Pero los mestizos no tenían esa posibilidad, andaban deambulando en las haciendas, en las fincas. En muchos de los casos, la madre maya, en el caso de Guatemala, a efecto de que no fuera sometido su hijo a esclavitud, como era la suerte de los demás mayas, de los demás indígenas, prefería que se quedara en las casas de niños que abundaron en la antigua Guatemala, para el resguardo de los niños y en algunas atrocidades, porque si no, pasaban a ser esclavos.
Y entonces los mestizos empezaron a solicitar tierras para dónde vivir, dónde trabajar. Entonces la discusión, incluso en España, jóvenes, era, ¿se les somete la esclavitud o son libertos? Bueno, la idea, bueno, fíjense que son hijos de españoles, no podemos someterlos a la esclavitud. Hijos también de indígenas, de alemanes, pero no podemos someterlos a... Son libres, así que trabajen donde quieran. Si quieren en las haciendas, si quieren en las fincas, o si en las comunidades indígenas les dan cabida, porque su mamá es indígena, o su papá, que eran casos muy escasos, ¿verdad? Pues que trabajen ahí. Y no se les otorgó tierras. Y esto pasó durante la colonia, casi los 300 años del régimen colonial. Razón por la cual el profesor Severo Martínez lo formula como el quinto principio, el bloqueo agrario de los mestizos. Y a lo largo de Guatemala, de los estudios que se han hecho, incluso, por ejemplo, en Recordación Florida, jóvenes, en se me escapó ahorita el apellido de Pedro de Francisco, se me escapó el apellido, encontramos precisamente las famosas, los, las rancherías de mestizos, e incluso algunos en su calidad de mozos colonos, ubicados en el manto de las haciendas y de las fincas, ahí crecían, ahí nacían y ahí morían. En cambio, los indígenas, aún pues en los terrenos comunales, los que lograron entrar en los terrenos comunales, los que muchos huyeron a las montañas y posteriormente también se fueron formando pueblos de indios, ya cuando había un poquito más de relación pacífica, jóvenes. Es el caso del norte del país, donde los dominicos no permitieron que entraran conquistadores ni colonizadores, sino que únicamente la constitución de pueblos indígenas bajo el manto de los frailes. Entonces, acá tenemos pues importante como parte de esa historia del derecho agrario en Guatemala, en esta parte, jóvenes, consideramos muy importante lo que nos indica el profesor Severo Martínez, que compartimos realmente los principios, el principio de señoría, indicábamos, el rey se convierte en amo y señor de las tierras, pero prácticamente, en otras palabras, el Estado español extiende su territorio, simple y sencillamente, extiende su territorio, y en consecuencia, el representante del Estado español, el rey, es el único autorizado para entregar esas tierras, vendiéndolas, regalándolas, o como mejor crea el rey. La tierra como aliciente, decíamos, va a ser la tierra como un estímulo para que se movilicen estas personas, los colonizadores, podríamos decir, hay una migración hacia acá y se les otorga tierra y también mano de obra, esclava o regalada. Luego, la tierra como fuente de ingreso para cada radiales aprovecha en parte algo la corona española como parte de ese proceso de conquista, la preservación de las tierras de comunidades indígenas, dos clases de tierra, ejidales y comunales, pero esencialmente conlleva la idea de convertir en tributarios directos del rey a los indígenas que están en estos terrenos comunales para que manden parte de su producto a España, al rey de cobramiento. Y luego también encontramos acá jóvenes para su propia sobrevivencia, esa tierra para que puedan sobrevivir. Y luego como reservorio de mano de obra barata, bajo control de las autoridades indígenas, bajo el régimen municipal, los pueblos indígenas o los pueblos de indígenas. Y finalmente el bloqueo agrario de los mestizos a esta nueva población, que ni es español, ni es indígena, decíamos, no se les otorga tierra, pero se les da la calidad de personas libres y que se desplacen donde quieran, que trabajen donde quieran, que se ubiquen donde quieran, pero sin otorgarles tierra. Dejo esto hasta acá, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, por favor, si hubiese alguna pregunta, se nos ha ido un poco el tiempo. Entonces, repito, nos estamos apoyando en esta parte expositiva, en nuestro curso, en el documento Derecho Agrario Ambiental de la página 90 a la página 138, jóvenes. Y en el documento del profesor Severo Martínez.
prácticamente los orígenes del latifundismo en Guatemala particularmente. No sé si hay alguna pregunta, si no, pues dejamos hasta acá. Les reitero y les pido por favor apoyarnos, jóvenes, en cuanto a su correo, su nombre completo, correcto, por favor, y su correo también, jóvenes, correcto, y su número de carnet. Por favor, verifiquen que ese efectivamente sea el número y trasladen la información a la compañera Ingrid, a la administradora del grupo de WhatsApp. Y reitero mi agradecimiento a Ingrid y también a ustedes, jóvenes, por colaborar en esto, para ligarlos a nuestro salón. Pues yo creo que nos facilitaría mucho entrar al salón de clase. Muchas gracias, jóvenes. Si no hay pues, preguntas, entonces nos quedamos hasta acá. Les deseo feliz noche, feliz descanso, feliz fin de semana, jóvenes. Estamos pendientes para el día lunes a ver qué nos indican, si damos clases o no. Muchas gracias, jóvenes. Feliz descanso. Gracias,